En el video de hoy vamos a profundizar aún más en las proposiciones incluidas sustantivas. Nosotros habíamos dicho que las proposiciones eran semioraciones o suboraciones que se encontraban incluidas, por eso proposición incluida, adentro de una oración mayor. Es una oración que no puede estar por sí sola, que necesita de otras oraciones para completar su significado. En el caso de las proposiciones incluidas sustantivas, estas suboraciones, estas proposiciones, van a tener la función en la oración de sustantivos. Por ejemplo, objetos directos. Y siempre van a estar encabezados por estos relacionantes. ¿Por qué o por quién? Nosotros habíamos analizado en la parte 1 de este video la siguiente oración. En la escuela todos le decían que no servía para nada. Y dijimos que las proposiciones incluidas sustantivas se pueden reemplazar por esto. Si yo lo puedo reemplazar por esto, significa que es una proposición incluida sustantiva. Y me conviene reemplazarlo por esto porque así me doy cuenta más fácilmente qué función está cumpliendo. Por ejemplo, esta proposición, que no servía para nada, estaba cumpliendo la función de un objeto directo. Por eso, entre paréntesis, poníamos que era una proposición incluida sustantiva. Y después dijimos que cuando el relacionante es que, en la proposición incluida sustantiva, este no se analiza en la oración. Yo bajo la proposición y la analizo independientemente, pero el que no va a tener función en esta oración. Vamos a ver ahora otro ejemplo de una proposición incluida sustantiva. Quienes te acompañan en todo momento son tus verdaderos amigos. Vamos a marcar primero los núcleos verbales. Por un lado, acompañan, núcleo verbal, y por el otro, son, que viene del verbo es. ¿Tengo algún relacionante? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que los relacionantes podían ser que o quién. ¿Se acuerdan? En este caso, ¿qué relacionante voy a tener? Muy bien, quiénes es una forma de quién, así que este va a ser mi relacionante. Entonces, si yo sé que quiénes es el relacionante, el encabezador de la proposición incluida, de una proposición incluida, ¿cuál va a ser el núcleo verbal más importante? ¿Cuál es el verbo principal de la oración? Es son. Muy bien. ¿Por qué? Porque acompañan, como está precedido por quienes, va a ser el verbo de la proposición. Vamos a marcar entonces con nuestros piquitos, con los que siempre marcamos las proposiciones, quienes te acompañan en todo momento. Todo eso es una proposición incluida. Y ahora fíjense, ¿qué tipo de proposición va a ser? Acuérdense que nosotros dijimos que las proposiciones incluidas adjetivas, como tienen la función de un adjetivo, siempre van a estar acompañando a un núcleo, a un sustantivo. En cambio, las proposiciones incluidas sustantivas, como son ellas mismas, van a cumplir la función de un sustantivo, no acompañan a nadie, sino que ellas son el núcleo de una oración. Ellas mismas son la construcción. Y dijimos que las podíamos reemplazar por esto o por estos. Fíjense, ¿podemos reemplazar a quienes te acompañan en todo momento por esto o por estos? Sí, muy bien, yo podría decir, estos son tus verdaderos amigos. Podría, ¿no? Entonces, pongámoslo acá para acordarnos que esto lo podemos reemplazar, a quienes te acompañan en todo momento lo podemos reemplazar por estos. Nosotros dijimos que si lo podíamos reemplazar por estos, era una proposición incluida sustantiva. Entonces, esta construcción va a ser una proposición incluida sustantiva. Y además nos tenemos que dar cuenta porque no está acompañando a nadie, sino que está sola en la oración. Quienes te acompañan en todo momento no está modificando un sustantivo, sino que es ella el sustantivo. ¿Y qué función cumplirá en la oración? Fíjense si yo la analizo reemplazándolo por esto. Si yo digo, estos son tus verdaderos amigos. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Estos, muy bien. O sea que la construcción va a estar cumpliendo la función de un sujeto. ¿Por qué? Porque si yo lo reemplazo por estos y le pregunto al verbo por el sujeto, me dice que esta proposición incluida va a ser el sujeto. Y además nosotros habíamos dicho que era una proposición incluida sustantiva, entonces puede ser sujeto, porque los sustantivos también pueden ser núcleo del sujeto. Así que le vamos a poner sujeto expreso simple y después a todo vamos a ponerle que es el núcleo de la oración, del sujeto. Y es el núcleo y dijimos que era una proposición incluida sustantiva. Así que tenemos que ponerle entre paréntesis proposición incluida sustantiva. Tenemos que especificar que esto es una proposición incluida sustantiva. Y ahora seguimos analizando la oración. Son tus verdaderos amigos, va a ser el predicado verbal simple. Tus verdaderos amigos va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué?
porque tengo el verbo ser, que es un verbo copulativo, que me exige un predicativo subjetivo. Amigos, acá la S está medio tapada, pero está. Son tus verdaderos amigos, vamos a ponerlo por las dudas. Va a ser amigos el núcleo, verdaderos va a ser un modificador directo y tus también un modificador directo. Y ahora pongamos que toda la oración va a ser una oración bimembre compleja. ¿Por qué compleja? Porque tiene adentro una proposición incluida, tiene suboraciones adentro de la oración principal. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Cómo reconozco entonces la proposición incluida sustantiva? Primero marco los dos verbos, después marco el relacionante, ¿quiénes en este caso? Y me fijo cuál será el verbo principal. Si hay uno que está precedido por el relacionante, ese no va a ser el verbo principal. En este caso el verbo principal es son. Entonces marcamos la proposición incluida sustantiva de quiénes a momento. Todo esto va a ser una suboración. Y después la reemplacé por estos. Y me di cuenta que es una proposición incluida sustantiva. Por dos razones. Primero porque la puedo reemplazar por estos. Y segundo porque no está acompañando a ningún sustantivo, sino que es ella misma el sustantivo. Entonces la reemplacé por estos y me fijé qué función cumplía en la oración. Si yo digo, estos son tus verdaderos amigos, digo, ¿quiénes son tus verdaderos amigos? Y me contesta estos, es decir, que estos es el sujeto. Y si estos es el sujeto, significa que toda la proposición a la que estos estaba reemplazando va a ser el sujeto. La marqué como sujeto expreso simple y le puse núcleo y especifiqué que era una proposición incluida sustantiva. Después analizo el resto de la oración y para terminar voy a escribir abajo la proposición incluida sustantiva, quienes te acompañan en todo momento. Y ahora voy a analizarla por adentro. Vamos a marcar primero el núcleo verbal, que era acompaña. Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en las proposiciones incluidas sustantivas el que no tenía ninguna función. Su única función era la de introducir una proposición incluida sustantiva. El quiénes sí va a tener una función en la oración. Fíjense, te acompañan en todo momento, el quiénes va a ser el sujeto. ¿Quién te acompaña? En este caso es quiénes te acompañan, que quiere decir algo como todos los que te acompañan en todo momento. ¿Se dan cuenta que quiénes es el sujeto? Además, fíjense que quiénes está en plural y acompañan también está en plural. Están concordando. Si yo diría quién te acompaña, si cuando cambio esta palabra cambio el verbo, significa que esto es el sujeto expreso simple. Y todo el resto va a ser el predicado. Entonces, a diferencia de cuando la proposición incluida sustantiva empieza por que, cuando la proposición incluida sustantiva empieza por quién o quiénes, ese relacionante va a tener una función y siempre va a ser la de sujeto. Quién o quiénes, cuando bajo a la proposición, vas a cumplir siempre la función de un sujeto. Vamos a ponerle núcleo y vamos a analizar el resto de la oración. Te acompañan, si fuera en tercera persona, yo diría quiénes lo acompañan. Entonces esto sería un objeto directo. ¿Por qué? Porque el te podría ser reemplazado por un lo. Y en todo momento va a ser complemento circunstancial de tiempo, cuando en todo momento. N es el nexo subordinante y todo el resto es el término. Todo modificador directo y momento núcleo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando tengo el relacionante quiénes en la oración, el quiénes en la proposición, cuando la bajo y lo analizo, el quiénes va a cumplir una función, va a ser la de sujeto. Veamos un último ejemplo para ver hasta qué punto se pueden complejizar las oraciones usando las proposiciones incluidas sustantivas. Fíjense, quienes lo veían notaban que algo no andaba bien. Marcamos primero los núcleos verbales. Veían, núcleo verbal, notaban, núcleo verbal, andaba, núcleo verbal. Tenemos tres núcleos verbales. ¿Tenemos algún relacionante? ¿Algún qué o algún quiénes? Sí, muy bien, tenemos un quiénes y tenemos un qué. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo principal de la oración? Veían, como está precedido por un relacionante, va a ser una proposición. Lo mismo que andaban, que está precedido por qué. El verbo principal entonces va a ser notaban. Vamos a marcar las proposiciones incluidas. Por un lado, desde quiénes a veían, y por el otro, desde qué hasta bien. Es decir, que solo vamos a tener una palabra en la oración principal. Fijémonos ahora
¿qué tipo de proposiciones son estas dos que acabamos de analizar? Primero lo que nos damos cuenta es que ninguna está modificando a un sustantivo, sino que aparecen solas, ellas mismas. Esto ya nos indica que podrían ser una proposición incluida sustantiva, porque las adjetivas eran las que acompañaban a un sustantivo, mientras que las sustantivas estaban solas porque ellas mismas eran el sustantivo. Y ahora fijémonos si se podía reemplazar por esto o por estos. ¿Podría yo decir, estos notaban que algo no andaba bien? Sí, muy bien, podría reemplazar esta proposición por estos. Esto nos quiere decir que esta es una proposición incluida sustantiva. ¿Y en la otra proposición? ¿Podría yo decir, estos notaban esto? Muy bien, podría. Esto nos quiere decir también que cada una de estas es una proposición incluida sustantiva. Y nos conviene reemplazarlo por esto, dijimos, porque ahora es mucho más fácil darnos cuenta qué función tienen en la oración. Leámoslo así. Estos notaban esto. ¿Quiénes notaban? Estos. Entonces, la primera proposición va a ser el sujeto. El sujeto, borremos esta línea. Sujeto expreso simple. Y fíjense la otra oración. Yo podría decir, estos notaban esto. ¿Podría yo decir, estos lo notaban? Muy bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta proposición va a cumplir la función de un objeto directo adentro del predicado. ¿Por qué de un objeto directo? Porque si yo puedo reemplazar a esto por lo, puedo decir, estos lo notaban. Y el esto estaba reemplazando a esta proposición, significa que esta proposición va a ser un objeto directo. Entre paréntesis vamos a poner proposición incluida sustantiva. Lo mismo acá con el sujeto. Vamos a marcarlo como núcleo y vamos a poner que esto es una proposición incluida sustantiva. Y ahora pongamos que esta oración es ¿de qué tipo? Es bimembre. ¿Por qué? Una oración bimembre compleja. ¿Por qué compleja? Porque tiene diferentes proposiciones incluidas adentro. Entonces, fíjense, estos notaban esto. Acá tengo dos proposiciones incluidas. Me doy cuenta que son sustantivas porque no están modificando a ningún núcleo, sino que ellas mismas son los núcleos, ellas mismas son el sustantivo. Y además se puede reemplazar por esto. Y es más, me conviene reemplazarlo por estos y por esto, porque así la oración me va a quedar fácil, estos notaban esto, y me puedo dar cuenta que la primera proposición cumple la función de sujeto y que la segunda cumple la función de objeto directo. Y ahora tengo que bajarlas y analizarlas. Yo acá ya se las doy analizadas. Acuérdense que quiénes, cuando aparece en la oración, cuando aparece como relacionante, sí tiene una función. Es la de sujeto. Después veían el núcleo verbal, el objeto directo. Y en que algo no andaba bien, acuérdense que el que, cuando encabeza una proposición incluida sustantiva, no tiene función en la oración. Así que analizamos el resto de la oración, núcleo verbal, circunstancial de negación, circunstancial de modo y sujeto, algo, normalmente sin tener en cuenta el qué. Bueno, esta fue las proposiciones incluidas sustantivas. Espero que hayan entendido el tema y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ver otros temas del análisis sintáctico.